Hablar sobre posesiones demoníacas es hablar de uno de los temas más oscuros que hay dentro del satanismo, del ocultismo, de la demonología. La mayoría de nosotros sentimos miedo al hablar sobre ese tema. Sin embargo, la única experiencia que hemos tenido con respecto a las posesiones demoníacas es lo que vemos en el cine. Aún así, la mayoría de nosotros nunca hemos tenido experiencias reales ni cercanas sobre posesiones demoníacas. Pareciera que en la antigüedad las posesiones demoníacas era más común de lo que se pensaba. Sin embargo, eso se debía a que en la mayoría de los casos habían problemas físicos y psicológicos en las personas, los cuales eran asociados a posesiones demoníacas. Aún así, en la actualidad, a esos problemas físicos y psicológicos, la medicina le ha dado un tratamiento y un nombre adecuado para que en la mayoría de los casos esas personas puedan ser sanas. Aún así, la Biblia en el Nuevo Testamento hace una diferencia cuando se acercaban las personas a la presencia de Jesús y había un caso de efectiva posesión demoníaca y un caso efectivo de que solo era una enfermedad. Mateo capítulo 4 versículo 24 apoya esta idea. Ahora, eso sí, en los casos de posesiones demoníacas que habían en la Biblia, en la mayoría de ellos, aparte de la efectiva posesión demoníaca, había una consecuencia visible de un problema físico o psicológico de la persona posesa que llegaba a la presencia de Jesús. ¿Qué versículos y qué capítulos de la Biblia avalan esto? Por ejemplo, habían personas poseídas por un demonio que tenían algún comportamiento extraño. Lucas 8:27 avalan esta idea. En el caso de personas endemoniadas que tenían como consecuencia visible ceguera. Mateo capítulo 12 versículo 22. En el caso de personas con parálisis. Hechos capítulo 8 versículo 7. En el caso de convulsiones, Lucas capítulo 9 verso 39. En el caso de paroxismos, Marcos capítulo 9 verso 17, verso 20 y verso 26. En el caso de autodestrucción, Marcos capítulo 9 versículo 22. En el caso de personas poseídas que tenían como consecuencia visible una fuerza sobrehumana. Marcos capítulo 5 versículo 4. En el caso de disociaciones de personalidad. Marcos capítulo 5 versos 6 al 10. En el caso de personas endemoniadas que tenían una capacidad especial para reconocer a la persona de Jesús. Marcos capítulo 5 versículo 7. Todos estos casos se presentaron en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, el caso más emblemático de una posible posesión demoníaca las encontramos en Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, que nos dice de la siguiente manera: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Para muchos creyentes y muchos eruditos en la Biblia, este es el caso más emblemático del Antiguo Testamento de una posible posesión demoníaca. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que hay otro grupo de eruditos bíblicos y de hermanos en la fe que creen que el problema de Saúl era solamente un problema psicológico asociado a una obsesividad en la persona de Saúl. Esa es la discusión que hay hoy en día con respecto a este capítulo. Esta diferencia que se genera con respecto a Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Ahora la pregunta que yo quiero plantear y en la medida de lo posible responder es: ¿las posesiones demoníacas en el día de hoy
son reales y cómo identificarlas, o cuándo realmente se tratan de casos de problemas mentales o físicos. Quiero comenzar hablando lo siguiente. La Biblia nos enseña a nosotros que claramente la posesión demoníaca es real, pero ¿fue exclusiva en el tiempo de Jesús? ¿O todavía ocurre hoy? Y si ocurre hoy, ¿con qué frecuencia ocurre? Los estudios de las evidencias indicarían que la posesión demoníaca todavía ocurre, aunque es poco frecuente, especialmente si se compara en la época de Jesús, cuando parece que fue bastante común. Ahora, con respecto a esto, si hoy en día las posesiones demoníacas son menos frecuentes que en la época de Jesús, ¿cómo podemos saber si hay un caso de posesión demoníaca real o no? ¿Y cuáles son sus síntomas? Lo primero, cuando estemos ante un caso de posible posesión demoníaca, debemos tener cuidado de descartar todas las posibles causas de la condición. Como dije anteriormente, hay muchos casos en los siglos pasados que eran considerados como posesiones demoníacas y muchos de los cuales se piensan que son posesos ahora, que sin embargo solamente radica en un problema de enfermedad física o mental. Algunas condiciones médicas presentan rasgos similares a una posesión demoníaca. Ahora, las personas que se ocupan realmente sobre el tema de posesión demoníaca deben descartar cuidadosamente toda causa física del comportamiento de la persona antes de comenzar el proceso de consejería para poder sanarse de una posesión demoníaca. Ciertos casos distintivos de posesión demoníacas producen un fenómeno singular. ¿A qué me refiero con esto? De que hay evidencias en la persona poseída, como por ejemplo levitaciones, que es la capacidad de una persona de poder flotar en el aire. El caso de el peso de una persona, que es la incapacidad de poder mover a esa persona, siendo que tiene un peso corporal accesible para poderse mover. Los cambios de personalidad, los cambios de voces, los cambios de condiciones físicas de un momento a otro, la capacidad de hablar otras lenguas que no son lenguas comúnmente que hable la persona poseída, los casos de fuerza sobrehumana, los conocimientos sobrenaturales de cosas del pasado y del presente, el vocabulario sucio, comportamiento violento y lo más importante, la evidente aversión o rechazo a Cristo y a todo lo que tiene que ver con la cristiandad. Para los que trabajan directamente en el tema de posesiones demoníacas, el último punto que toqué es la clave para poder concluir que una persona esté realmente endemoniada. De un comportamiento extraño a ya rechazar todo lo que tiene que ver con Cristo y todo lo que tiene que ver con Dios es la puerta para poder determinar que una persona está endemoniada, poseída por un demonio. Ahora, las señales de posesión no solamente se presentan en la persona, en los casos documentados, sino que también en el lugar donde se ubica o donde ocurren los hechos. Por ejemplo, ¿qué consecuencias en el ambiente se presentan en estos casos? Insoportable mal olor, temperatura muy baja o muy alta, objetos que vuelan, papeles o colgaduras que caen de la pared, ruidos extraños, desgarre de telas, sacudidas violentas de muebles o cosas de vidrio, lámparas desconectadas que se encienden,
objetos que aparecen en lugares donde no fueron puestos y constante apertura y cierre de puertas. Para estos casos, ningún trastorno físico-psicológico pueden producir estos fenómenos. Y yo creo que la mayoría de nosotros estamos claros con eso. Debemos notar también que no todos esos fenómenos se presentan en los casos de posesiones demoníacas. Y por lo general los signos de posesión no son tan dramáticos como se presentan en las películas del cine. Inicialmente uno se puede preguntar si se trata de un fenómeno natural o la imaginación de uno. Solo después de que esas cosas ocurren repetidamente, comienzan uno a entender de que está presente frente a una actividad demoníaca que tiene como consecuencia una posesión. Ahora, los demonios no solamente poseen personas, sino que también poseen lugares. En efecto, parece que los espíritus malos quieren poseer una persona y un lugar, aunque como espíritus no ocupan un espacio físico. Así ocurrió con los muchos espíritus que poseía el Gadareno. Cuando Jesús les mandó a salir del hombre, ellos le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Marcos capítulo 5, verso 12. Este es el tema de la posesión demoníaca. La Biblia avala de que la posesión demoníaca es algo real, pero también a la vez establece ya desde un principio la diferencia desde cuando hay una posesión demoníaca real y cuando hay un problema solamente físico o psicológico en la persona.